Hola, buenas noches. Ya estamos a jueves, o el programa ha ido bastante más tarde, incluso el programa de la mañana no ha existido, el segundo café. A veces hay muchas cosas encima, se precipitan las cosas y a veces nos da la sensación de que estamos ya no por delante de la información, sino que es que prácticamente nos entrabancamos con ella, es decir, las cosas pasan más deprisa de lo que parece. Nadie se puede imaginar la situación actual hace un par de semanas, sin ir más lejos, y todo parece que está en ese momento crucial, digamos, de los últimos meses. Hoy nos vamos a centrar, los titulares vamos a hablar de primer tema de Iván Redondo. Segundo, hablaremos de esas obras en la casa de Pablo Iglesias, que parece que lo de las normas no lo tiene muy claro. Hablaremos luego del tema de las vacunas, de los cambios que significan el abandono prácticamente de AstraZeneca y de Janssen, sorpresivamente esta última, porque ha sido como quien dice de un día para otro. Y por último hablaremos un poquito de Cataluña para hablar de ese juicio a los Mossos que ayudaron a Puigdemont, que parece que pasará como aquel señor de Vallecas que se puso muy dispuesto y luego lo dejaron tirado. En fin, cosas que pasa a la gente de poder en este país. Empezamos, si le parecen, con el tema de Iván Redondo, que ha sacado hoy en la portada el Diario que Diario, aquí nos gusta citar a los medios que dan información, y es que estaba trabajando en el equipo del PP, cobrando un sueldo superior incluso a Mariano Rajoy en su momento, hablamos de hace prácticamente 12, 13 años, y sorprende porque en su currículum no aparecía obviamente el tema de Monago, que hemos comentado alguna vez, el tema Basagoiti, pero no aparecía que había estado incluso en la sede central del PP. Y el problema es que aparecen en unas hojas, en unos escritos de Bárcenas. Y eso en el fondo nos lleva a hacer una reflexión, que es donde va un poco este primer tema y el segundo tema de la noche de hoy. Como ven, una noche que intentaremos que sean sosegadas, porque la actividad es tan intensa que si nos ponemos en el hilo de la situación, podríamos salirnos un poco hasta de madre, vamos a decirlo así. En todo caso, vamos a analizar no lo que hemos leído, que todos lo pueden haber leído hoy en Acoy Diario. Añadimos ya el segundo tema, el tema de las obras de Pablo Iglesias, unas obras que declaró mucho menos de lo necesario, en unas obras en su casa. Han aportado documentación, en este caso no el Confidencial, pero nos vamos a referir a los dos temas en conjunto. Nos vamos a referir en conjunto porque vamos a explicar cosas que todo el mundo debería pensar. ¿Alguien se imagina que Iván Redondo ha estado trabajando durante un periodo más o menos largo, con un sueldo superior incluso al de Mariano Rajoy en la sede del PP, y no haya aparecido hasta hoy? ¿Nadie reflexiona por qué ha aparecido hoy y no ha aparecido pues hace un mes, hace 2 meses, hace un año? O incluso cuando le fue encomendada la tarea del gabinete, de la dirección del gabinete de presidencia del gobierno. Se hace extraño que aparezca justo hoy. También hablamos de las obras, para juntar en el mismo paquete, las obras de Pablo Iglesias en su casa, que son del año pasado, en medio de la pandemia, y que aparecen justo hoy también, en otro medio. Hombre, la sensación que tiene uno que cree conocer cómo funcionan algunas cosas, es que estamos asistiendo a la caída en directo de personajes que han estado al mando durante los últimos meses. Y en el caso de Redondo, estamos asistiendo a un ataque directo a la Moncloa. Lo hemos dicho en más de una ocasión, sobre todo lo hemos repetido últimamente. La salida de Pablo Iglesias ha dejado a Pedro Sánchez sin ningún escudo. Iglesias, con sus cosas bien y sus cosas mal, algunos creemos que más las mal que las bien, trabajaba como escudo del gobierno y servía para el gobierno para servir de parapeto contra cualquier ataque. Al desaparecer Iglesias, vamos a ser sinceros, Yolanda Díaz pinta lo que pinta un mono en una feria o en un circo, o sea, poco, vamos a decirlo, hace alguna gracia y poco más, pero no es realmente la esencia del espectáculo. Y se ha quedado Pedro Sánchez totalmente desvalido. Los ministros y algún alto cargo, ya lo hemos comentado, Simón, empiezan a contradecirle, y parece que el único escudo que tiene actualmente es Iván Redondo,
como jefe de gabinete. Un Iván Redondo que, por cierto, como comentamos en el programa de Zulu, parece que la vida la va a tener solucionada. Porque uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el jugador de damas, algunos creemos que es menos hábil de lo que cree, pero es suficientemente hábil para saber manejar situaciones complejas. Y parece que una vez quitado el escudo de Pablo Iglesias, el único escudo que queda es Iván Redondo. Y qué mejor para atacar y hundir a Iván Redondo que disparar directamente contra él. Y aquí es donde viene un poco la explicación que queremos explicar. Parece claro que el ataque de hoy no viene de fuerzas, digamos de alguna manera, la filtración no viene de fuerzas alienas, vamos a decirlo así, sino que viene más bien de fuerzas cercanas, de fuerzas incluso diríamos desde el propio PSOE. Algunos dirigentes, algunos varones empiezan a estar cansados del poder de Iván Redondo y empiezan a filtrar informaciones para colocar en el objetivo, en la diana, al director del gabinete. Objetivo obviamente no es Iván Redondo, seamos sinceros. Iván Redondo no pinta nada en el sentido político estricto de la situación, como nos recuerdan en alguna ocasión, nunca ha sido votado ni nunca va a ser votado porque nunca va a ser candidato. Es un mercenario de la política, dicho en el buen sentido en ese aspecto, es decir, un día puede estar con un partido, como ha quedado claro, otro día puede estar con otro partido, como ha quedado también claro. Le da igual, lo único que le adora, digamos, es el poder. Y algunos personajes del Partido Socialista, vamos a decirlo con claridad a estas horas, también hemos empezado más tarde, con lo cual suponemos que se pueden decir más cosas que en horas más tempranas, parece que tienen claro que para mover la silla de Pedro Sánchez primero hay que derribar a Iván Redondo. Alguno nos preguntará, ¿y qué tiene que ver la mezcla con el tema de la casa de Pablo Iglesias? Pues recordemos una cosa básica. Iván Redondo reiteró pleitesía en su comparecencia, en aquella comparecencia en el Congreso, a Pablo Iglesias. Y ya verán, como no va a tardar mucho en aparecer simbiosis entre ambos, y el objetivo doble va a ser el siguiente. Por un lado, eliminar la relación del Partido Socialista con el partido de Pablo Iglesias, en la persona de Pablo Iglesias, y por otro lado, eliminar el personaje que algunos consideran, creemos equivocadamente porque la relación la formaliza, digamos, Pedro Sánchez, que consideran el nexo de unión entre el gobierno y Pablo Iglesias. En este caso, Iván Redondo. Con eso, el disparo no es a Pablo Iglesias, no es a Iván Redondo. Lo hemos dicho muchas veces, cuando hay noticias, cuando hay filtraciones, nunca miren la filtración y miren a quién puede interesar. Y está claro que el movimiento parece venir de dentro del PSOE, de alguien que se ha dado cuenta de que el tiempo ya ha caducado, de que toca cambiar, que se está yendo a la deriva totalmente y que este gobierno no tiene ningún viso de continuar. La duda, la pregunta, ¿quién mueve los hilos detrás de esta táctica? Porque a día de hoy está claro que en el PSOE nadie levanta la cabeza, nadie está enseñando la patita, nadie parece tener las narices suficientes para en un debate público retar al líder. Y el líder, aunque no lo crean, sigue siendo Pedro Sánchez. Muchos están simplemente, y aquí viene la historia final, muchos están simplemente posicionándose, y aquí sí que hablamos de ajedrez, contando con una posible debacle de la izquierda en las elecciones del 4 de mayo de Madrid. Lo hemos dicho en más de una ocasión, esas elecciones no son unas elecciones, como indicó alguna vez Casado, simplemente autonómicas, no. Son unas elecciones de cambio de ciclo. Son unas elecciones donde por un lado tendremos, o podemos tener, vamos a ver los resultados, no nos avancemos, un nuevo liderazgo en el Partido Popular, un resquebrajamiento de la posición de Casado y una caída en la izquierda, que no solo puede significar la desaparición de Podemos, ojo al dato que podrían, según algunos números que se están viendo en las últimas horas, incluso desaparecer por estar con menos del 5%, con lo cual se unirían seguramente a Ciudadanos, sino el descenso del Partido Socialista de la mano de Gabilondo. Tampoco, obviamente, Más Madrid, con esa candidata, la pistolera, parece que tenga muchas opciones de superar las cifras de las anteriores elecciones. Como recordamos ayer en el programa de Zulu,
viven todavía de la abuela Carmena. Hombre, y esto sería como si otros partidos vivieran de Franco, vamos a decirlo así, o algunos que sí que parece viven de Stalin, pero claro, estamos en el siglo XXI y las historias pasadas son pasadas. En todo caso, el planteamiento parece ese: posicionamiento de algún nuevo líder en el PSOE, algún nuevo líder o líderes que están moviendo ficha para que en caso de fracaso de las elecciones se empiecen a pedir responsabilidades a la deriva del gobierno. La situación es cada vez más clara en ese sentido. Nos lo ha comentado más de un oyente durante el día de hoy en mensajes. Nos comentaba que todo se está precipitando con una velocidad extremadamente rápida, tan rápida que a veces nos da la sensación de que intentar apartarse para intentar interpretar lo que está pasando es complicado. Y el mensaje se queda, digamos, en lo que hemos visto. Un diario ha sacado que Iván Redondo cobraba más de 200.000 euros en el PP, más que el presidente Rajoy, y uno dice, bueno, pues mira, felicidades, debía ser un buen gestor. Uno se puede preguntar, qué raro que nunca lo pusiera en su currículum, no sé, pero todos los mortales que nos están escuchando, cuando han pasado por el trabajo mejor pagado, está mejor pagado en teoría que el que tiene actualmente, pues lo remarcan en el currículum. Pues Iván Redondo parece que no. Es más, el tema mezclado de Iglesias, que siempre se ha vanagloriado de la ética, etcétera, 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 queda en evidencia con unas miserables obras en su casa. Cada uno puede hacer las obras que le dé la gana, obviamente. Pero cuando uno hace adalid de la moral, parece extraño que declare menos que lo que va a declarar. Cosa que, por cierto, somos sinceros, creemos que hace muchos de los españoles de este país. Pero Iglesias nos ha vendido que él no era un español normal. Nos ha vendido que él era un superhombre, el rey de la moralidad, y realmente cada paso que da nos confirma que de moralidad tiene poco, de esencia menos, y seamos sinceros, de integridad muy poca. Todo eso nos podría hacer pensar, pues miren, el chorizo de Iglesias, el mentiroso de Redondo, y nos podríamos quedar ahí tranquilamente. Seguiríamos analizando otras noticias, pero la gracia de este programa, la gracia de este canal es intentar ir un poco más allá. Y por eso les comentamos y les explicamos esta historia por detrás que a veces no se ve y que simple y llanamente se puede evaluar tras intentar analizar por qué sale esa información hoy, qué sentido tiene esa información a unas semanas de las elecciones de Madrid, y el sentido ya lo hemos explicado. Posicionamiento de algunos líderes del PSOE. Vamos a decir la palabra de nombre desconocido, vamos a hacer aquello de, como si esto fuera el Quijote, de nombre desconocido, pero que en principio son muy conscientes de que hay que desvincularse, uno, de Iván Redondo y dos, de Pablo Iglesias. Y son conscientes porque saben que esos dos personajes son nocivos para su electorado y que su renuncia simple y llanamente se llevaría por delante, obviamente, a Pedro Sánchez y podría darles un aire diferente. ¿Visto desde el análisis? Pues no parece muy equivocado. La separación del PSOE de Pablo Iglesias podría ser incluso perdonada por muchos votantes, sus actos actuales o sus actos anteriores, porque considerarían que ha sido un experimento que no ha funcionado. La separación de Iván Redondo, públicamente menos conocido obviamente que Pablo Iglesias, pero auténtico creador, digamos, de esta situación actual, podría incluso estar pensada en un tipo de actuación para exigir responsabilidades de todo tipo. Quieren sacrificar y saben que hay que sacrificar a un culpable, quieren sacrificar a Sánchez, pero quieren también que Sánchez, como líder socialista, sea un sacrificio mínimo, que aparezca como ese personaje que ha sido manipulado por Iván Redondo u otros, y que aparezca, digamos, como una pequeña esencia del socialismo. Algo así como lo que pasó en el fondo con Zapatero hace unos años, que al final era más fácil hacerlo pasar por tonto que hacerle cumplir las responsabilidades de lo que había hecho. Y algunos creemos que tanto Zapatero como Sánchez son perfectamente conscientes del daño que han hecho a este país y como tal deben resarcir
esas penas. No vale hacerlos pasar a uno como tonto Zapatero y a otro, Sánchez, como el nuevo tonto socialista. Porque si hacemos eso con Sánchez como se hizo con Zapatero, realmente estaremos haciendo un flaco favor a la democracia, porque estaremos confirmando que hasta un tonto, muy tonto, puede ser presidente de este país. Hombre, y algunos tenemos muchas dudas de la capacidad intelectual de Sánchez, pero creemos que sus decisiones, erróneas en muchos casos, según nuestra opinión, han sido tomadas a plena conciencia. Y fueran o no fueran tomadas a plena conciencia, como saben, la responsabilidad penal en este país no indica ni exime a uno por ser tonto o gilipollas de sus delitos. Porque si no, cualquiera que cometería un delito se plantaría delante del juez y le diría: oiga, que yo soy tonto, que yo no quiero cumplir la pena, que yo lo he hecho porque me lo han dicho. Y eso, por suerte, en la justicia no funciona así. Si uno se equivoca gravemente, con resultado aparte de cientos, decenas de miles de muertos, con la caída más grande de la economía, y hemos visto un dato nuevo de que según la Organización de Turismo, España es el país que más ha perdido del PIB de turismo de todo el mundo, y eso obviamente tiene un nombre y un responsable, que es Pedro Sánchez. Que luego algunos desde el partido intenten mover la pieza para dejar caer a los leones Iván Redondo y a Pablo Iglesias, pues está bien, pero no hemos de olvidar que la última decisión, el presidente, el último hombre que tomaba decisiones en este país, se llama Pedro Sánchez. El objetivo de los movimientos está claro: la Moncloa empieza a temblar, los movimientos son cada vez más, vamos a decirlo así, más sanitarios, vamos a decirlo, no en el sentido sanitario de la pandemia, sino sanitarios en el sentido de cirugía, es decir, estamos asistiendo a ataques prácticamente milimetrados para tocar la estructura de la Moncloa. No estamos asistiendo aún, que llegarán, a ataques directos a Pedro Sánchez, que aunque esté en el campo abierto, algunos creen que antes de intentar desmantelarlo hay que desmantelar todo aquello que le ha llevado al poder. Y nadie va a negar a estas alturas que lo que ha llevado al poder a Pedro Sánchez ha sido, por un lado, Iván Redondo con su estrategia y Pablo Iglesias con sus votos. Obviamente apoyado todo en la prostitución de los medios, que nunca debemos olvidarlos. Esa es la realidad, esos son los movimientos que estamos viendo, movimientos casi de cirujano, movimientos que responden obviamente a alguien o a algunos, y no son movimientos espontáneos. Vamos a explicar historias que todos deben saber. No le llega al Confidencial ni a OK Diario una información, una primicia así, porque sus periodistas estén investigando todo el día. Vamos a decirlo así. No es una casualidad. Quien quiera creerlo, que lo crea. Lo hemos dicho en más de una ocasión. En este país el periodismo de investigación no existe. Debería llamarse periodismo de filtración. Ojo, que está muy bien que salgan las noticias, porque luego hay que analizarlas todas e intentar componer un puzzle con toda esa información. Y hay que tenerlo muy claro, no salen hoy por casualidad. Parece inaudito que luego de tanto tiempo en el poder de Iván Redondo aparezca justo ahora. No sale el tema de las obras de Iglesias tampoco por casualidad, aunque con Iglesias, seamos sinceros, podrían salir tantas historias miserables que da igual que sea una u otra, tampoco tiene mucho mérito. Está bien los papeles, también hay que decirlo, para confirmar los datos. Pero estamos asistiendo a ese movimiento de derrumbe del gobierno, de ataque de directo al gobierno, que se está planificando de una manera escalonada. Primero, dinamitemos los Arietes, dinamitemos los Torreones, dinamitemos el entorno y dejemos al rey desnudo. Rey en el sentido hipotético, hablando de Pedro Sánchez, que le gustaría ser rey. Dejemos al rey desnudo, pero luego seguramente habrá que ver qué decisión tomar. Si derribarlo dando con un dedito o mantenerlo para ser otro objeto manipulable. Eso es una cosa que todavía no está muy clara, vamos a decirlo también así, pero que habrá que analizar los próximos días viendo la intensidad o no del ataque personal y directo a Pedro Sánchez. En todo caso, hoy viendo también su comparecencia en el Congreso,
uno se da cuenta de que es un personaje totalmente amortizado, que es un personaje que ya no ofrece nada a la democracia y que es un personaje, Pedro Sánchez, que tiene los días contados. Habrá que ver si será un mes, 2 meses, unos días, unas semanas. Lo que está claro que el tiempo está avanzando a velocidades vertiginosas, que lo que hace 3 semanas algunos explicamos y algunos todavía no veían se está produciendo, y que la salida, ahora sí que vamos a decir, va a ser más rápida de lo que algunos piensan. Si se derriban esas torres, esos componentes, a partir del 4 de mayo, creemos que antes va a ser difícil que pase algo, creemos que a partir del 4 de mayo vamos a ver movimientos que todavía nos van a sorprender más. Miren, algo bueno, con todo el respeto obviamente a los miles de muertos, a la caída del PIB, a todos aquellos que no pueden ni comer a final de mes, algo bueno de esta crisis no solo es el reforzamiento, hemos dicho 20 veces, de la democracia, sino que los acontecimientos que nunca uno hubiera imaginado se pueden producir. Aquellas cosas que en un análisis normal y coherente nunca se piensan, se pueden producir. Aquellas cosas, aquellas situaciones extrañas, sorprendentes, inimaginables, se pueden producir. Y estamos asistiendo en vivo y en directo, y es lo más complicado de explicar, a un momento histórico y a una caída lenta de una forma de gobernar que algunos creemos debería pasar directamente al pasado. Veremos con qué nos encontramos, veremos qué vemos, veremos qué movimientos más hay, pero está claro que a día de hoy el objetivo es la Moncloa, la forma, un ataque sigiloso, un ataque de cirujano a derrumbar los últimos muretes que vinculan al gobierno con algunos personajes. Objetivo redondo, objetivo Iglesias. Iglesias se salió de la foto pensando que sería olvidado, pero algunos tienen claro que para que caiga Sánchez, aunque no esté en el gobierno, debe caer primero Iglesias. Son formas de gobierno muy parecidas y son formas de gobierno a las que hay que intentar derrotar. Hacemos análisis político, pero también tenemos nuestra opinión y parece claro para algunos que el peor gobierno de la democracia es el que tenemos actualmente. Y hablamos ya de más de 40 años de democracia. Y nadie había llevado a un nivel tan bajo a este país. Insistimos en lo que llevamos días diciendo. Hemos tocado fondo ya. Cuando uno toca fondo puede quedarse enfangado sin movilidad o puede intentar recuperarse. Aquí, de momento, creemos que hasta el 4 de mayo va a haber como una pequeña tregua, un momento de posicionamiento, un momento donde vamos a ver movimientos que para algunos van a ser extraños, pero van a tener un objetivo claro y definido, y a partir del 4 de mayo vamos a ver si saltan los petardos, si se abre la veda y a quién se va a cazar o no. Hay que hablar en esos términos porque luego de este año duro y complicado, algunos creemos que no nos podemos quedar en monsergas, no nos podemos quedar en frases para quedar bien, no nos podemos quedar, incluso pensamos, ni en el perdón. Cuando uno ha cometido delitos muy graves, cuando uno, y hablamos ahora de la prensa, se ha prostituido de una manera grave, poniendo en peligro incluso la democracia, no debe haber compasión, no debe haber perdón por las horas, piedad. Hay que derrocar a esta gente que ha puesto en riesgo el beneficio de todos por su propio y único interés. Los movimientos están ahí y vamos a ver cómo se consolidan en los próximos días. Mientras, pues otro fracaso parece del gobierno, el tema de las vacunas. Como siempre vincularán que el fallo es de unos, de otros. Parece que a última hora de hoy, por ejemplo, Dinamarca ha prohibido ya definitivamente la vacuna de AstraZeneca.
Janssen, sorprendentemente, que parecía la tabla de salvación, se hablaba de vacunar a los de 70 a 79 con la vacuna Janssen, parece que también va a quedar fuera de circulación, y la apuesta definitiva tras el movimiento de Pfizer de entregar 50 millones de unidades a la Unión Europea se va a centrar en Pfizer. Todo eso nos lleva a trastocar los planes de la vacunación no solo en España, sino en toda Europa. Europa se está convirtiendo en el hazmerreír del mundo, lo hemos dicho en más de una ocasión. Los que nos consideramos muy europeístas, los que consideramos que la Unión Europea es una necesidad, los que consideramos incluso, y algunos se va a sorprender, que el modelo de España, donde se permite, por ejemplo, las lenguas, las culturas diferentes y se respetan, es un modelo a exportar a Europa como modelo de convivencia, a pesar obviamente de los 4 iluminados que tenemos por todos lados, pues nos sabe mal que Europa esté demostrando una imbecilidad suprema en esta situación. Parece que seamos el continente de los tontos, el continente de aquellos preparados que son engañados por cualquier vendedor del siglo pasado. Y Europa, pues vuelve a caer en esa incongruencia. Al final cada uno parece que va a hacer la guerra por su lado. Recuerden las informaciones que Alemania, algunos estados iban a pedir directamente la vacuna de Sputnik, igual que, por cierto, parecía que hubo negociaciones con Ayuso y algunos dijeron que era una aberración y al final parece que lo va a hacer Europa. Al final, en la supervivencia lo que hay que intentar buscar es el máximo de protección a los ciudadanos, y si el máximo de protección y de servicio pues es Sputnik, o es la vacuna china, o es la vacuna, vamos a decir, que creemos que no existe, de Irán, pues se compra y se activa. Hay que ser responsables como gobernantes y tragarse a veces el orgullo, pero tener sobre todo los pies en el suelo. Y la Unión Europea últimamente parece que tiene todo menos los pies en el suelo. Parece que simple y llanamente sigue jugando al querer quedar bien, y en un mundo en conflicto, quedar bien, intentar quedar bien, puede ser habitualmente un grave error. No estamos en una situación de quedar bien, de hoy, qué amigos somos de todos. No. Estamos en una situación, señores de la Unión Europea, de buscar soluciones, y de buscar soluciones urgentes. No es lo mismo un país, un continente con el 90% de la gente vacunada que un continente con el 5% de la gente vacunada. Porque luego podemos estar a favor o en contra, pero lo que está claro es que a día de hoy es mejor solución la vacuna que no hacer nada. Y la Unión Europea, que parece consciente de esa situación a día de hoy, parece que todavía no tiene muy claro cómo actuar. Hoy se renuncia a Janssen y AstraZeneca, se apuesta por Pfizer. Vaya usted a saber si mañana sale algo de Pfizer, si nos quedaremos sin apostar con nadie. Está claro que existen situaciones conflictivas aquí, lo hemos dicho más de una ocasión, no somos expertos ni en vacunas ni en temas epidemiológicos, pero claro, nos parece que si una vacuna ofrece un 0,00001% de problemas, pues creemos que no es suficiente para dejar en peligro al resto de la población. En fin, son decisiones de la Unión Europea que con tanto protección, parece aquello de que los niños que nacen ahora, que los protegemos hasta los 20 y pico años, al final acaban siendo tontos, pues parece que la Unión Europea juega con los ciudadanos como si fueran auténticos tontos e irresponsables. Y quizá eso es un problema principal de los gestores de la Unión Europea, que tienen la autoestima muy baja y creen que son los salvadores de algo, cuando lo que realmente están hundiendo al continente en una situación esperpéntica. Decía alguien ayer en el equipo Zulu, comentaba, que la Unión Europea realmente había tenido pocos retos en estos 20-30 años, porque incorporar países no parece un reto complicado. El muro de Berlín estaba medio hecho también, como comentamos ayer. Este es su primer grave problema y realmente está saliendo con un suspenso, y un suspenso muy, muy deficiente. Algo habrá que hacer en la Unión Europea, porque la Unión Europea está para lo que está y no está para lo que está haciendo ahora. Y en ese sentido hay que ser críticos con la Unión Europea, aunque sea desde nuestra posición de europeístas convencidos, de personas que creemos que en la Unión está la fuerza, de personas que creemos que el modelo este de España, por ejemplo, es un modelo exportable con una unidad de muchas cosas, unidad económica, unidad
de todos los estilos social, incluso de impuestos, y habrá que dar ese salto en la Unión Europea hacia ese camino, o si no, acabaremos siendo nuevamente otro reino de taifas, como ha sido siglo pasado, siglo anterior y todos los siglos de la humanidad en este continente. Por cierto, hablando de humanidad, vamos a comentar, ya entramos en este tema de Cataluña, que siempre nos gusta hacer un pequeño enfoque, porque es una tierra que a veces nos da hasta vergüenza decirlo, vamos a decirlo claramente, se hacen las cosas no mal, sino rematadamente mal. Pues parece que va a iniciarse en breve el juicio a los Mossos que ayudaron a Puigdemont en su huida, y claro, les piden 3 años de cárcel. Pues normal. Quien ayuda a un delincuente, y más siendo cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque los Mossos son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, aunque algunos no lo sepan, pues deben ser condenados, y deben ser condenados con ejemplo. Porque cuando se encomienda a una responsabilidad, a un Mosu o incluso a otros estamentos como un juez, lo que no puede ser es que se salte la normativa por el interés, aunque ellos lo crean, de alguien individual. Ellos no están para discernir qué es lo bueno y lo malo. Ellos están para aplicar la ley y para seguir las instrucciones que reciben. Imagínense que cada juez dijera, no, la ley me da igual y yo explico lo que me dé la gana. O que cada policía, o que cada guardia civil, o que cada militar hiciera lo que considerara en su función. No, señores, hay cuerpos que deben estar para cumplir estrictamente la ley. Y si se ayuda a un malhechor, a un delincuente presunto, a fugarse, pues uno tiene que pasar sus responsabilidades. Obviamente estos Mossos, que no esperen que venga Puigdemont a ayudarles. Lo hemos dicho en más de una ocasión también, Puigdemont, quienes hemos analizado su vida desde los años 80, años 90, sabemos que lo que es en el fondo es un miserable cobarde. Alguien que dice cosas y luego es incapaz de cumplirlas porque queda un poco de humedad entre las piernas cuando tiene que tomar decisiones importantes. Ya lo hizo incluso contra el independentismo, cuando fue incapaz de proclamar una república durante nada más que 7, 8 segundos, confirmando que es un personaje cobarde, es un personaje con problemas, vamos a decirlo claramente, de afirmación, es un personaje oscuro y es un personaje que obviamente va a dejar tirados no solo a los Mossos, sino a todos aquellos que aún confíen en él. Puigdemont es un personaje que llega a la política como llega y es un personaje de esos que en la política deberían ser prescindibles. No tiene nada de valor, no tiene nada de autoestima, no tiene nada más que esa falsa imagen que algunos medios han proclamado y que uno rasca en su interior y se da cuenta de que realmente no hay nada. Esa es la realidad de Puigdemont, esa es la realidad que ha traído a Cataluña a los últimos desastrosos años. No hay que olvidar que antes de Puigdemont había Artur Mas. ¿Qué vamos a decir de Artur Mas? Como le definíamos en nuestros artículos, un portero con idiomas porque no tiene otra capacidad. Y ya hablamos del anterior, incluso el del tripartito, recuerden ese Montilla, que en fin, porque vive en una torre, porque si viviera en una escalera de vecinos no podía ser ni presidente de la escalera, porque jamás se había visto una normalidad gestionando algo normal. Y eso es lo que era el personaje Montilla. Hemos tenido una racha presentes de la Generalitat que realmente, insistimos, este territorio, esta comunidad, llámenle como quieran, esta zona del norte de España, pues realmente no ha hecho todavía la transición democrática. Siguen mandando las familias del franquismo, las familias de antes del franquismo, y así nos va. Son cosas que pasan, pringarán los Mossos estos, les tocará 2 años, 3 años, 4 años de cárcel, obviamente apartados del cuerpo. Eso sí, de aquí 40 años podrán explicar a sus nietos que ellos ayudaron a Puigdemont a fugarse del país. Bueno, en fin, algunos viven de intentar explicar historias a los niños cuando son abuelos. Y algunos creemos que lo que uno ha de hacer en la vida es explicar las historias no a sus nietos, sino a la gente de su
misma generación. Nosotros vamos a seguir explicando historias. Hoy, como les hemos comentado, el segundo café no ha tenido efecto. Tenemos días muy complicados, no vamos a justificarnos, no vamos a decir nada. Simplemente explicamos eso. Deberíamos haberlo intentado hacer, pero vamos a ser sinceros, no hemos podido, y cuando hemos creído que podíamos hacerlo ya era muy tarde. Hemos pensado, mejor aglutinamos todo en un solo programa. Esto es lo malo que tiene a veces ser amateur de estos temas, es decir, que uno se puede dedicar lo que se puede dedicar, pero tiene que dedicar también mucho tiempo de su vida a intentar mantenerse de alguna manera, porque lo hemos dicho y lo insistimos, algo que algunos no acaban de entender. Nosotros estamos aquí, como el equipo Zulu, hasta que tengamos que estar, pero cuando no tengamos que estar, nos iremos, dejaremos todo y dejaremos las cosas como estaban o más tranquilas. No tenemos ninguna ansia de permanecer aquí, no tenemos ninguna necesidad de permanecer aquí, no tenemos nada más que la idea y el compromiso, que eso sí que lo decimos, de explicar historias, intentar analizar la realidad y no perpetuarnos en esta posición. Hay días como hoy que hemos tenido que priorizar el trabajo, hemos tenido que priorizar nuestras labores diarias, y hay días que intentamos, en la mayoría, por respeto, porque nos gusta, no vamos a negarlo también, pero siempre con los pies en el suelo, intentar seguir explicando historias. Y esta noche, más tarde de lo habitual, pero les aseguramos que hasta que hemos empezado, hemos estado ocupados y mañana tenemos otro día complicado, porque claro, uno no vive del aire, uno no es de esa prensa, digamos, de izquierda que vive del dinero público, uno simplemente vive del cariño de la gente, de las aportaciones de la gente, no vamos a negarlo, pero sobre todo de su trabajo diario. Y cuando tenemos tiempo, o no lo tenemos incluso, lo sacamos de debajo de una piedra, porque creemos que informar, que explicar historias en esta situación a veces de niebla comunicativa es necesario, y a nosotros creemos que lo podemos hacer de una manera cuanto menos digna. Vamos a seguir explicando historias, como siempre tienen el Patreon, el canal, la transferencia, todas esas cosas que vamos explicando muchas veces. Acuérdense de dar los likes, que últimamente lo decíamos al principio del programa, pero hoy también nos hemos olvidado de eso, hacer comentarios, todas esas cosas. Nos emplazamos en principio mañana por la mañana al segundo café, que a pesar del trabajo que tenemos, creo que mañana sí que lo haremos, porque creemos que van a aparecer nuevas noticias y que habrá que estar comentándolas y explicando historias. Esa es nuestra labor. Agradecemos a todos su atención y mientras, como siempre, seguimos.